Bendiciones, bendiciones. Yo soy Roder, les saludo en esta hora. Quisiera estar hablando en esta hora acerca de un tema bien interesante para el pueblo de Dios. Traigo un mensaje en esta hora que es un mensaje de edificación, de exhortación, de consolación, una palabra de sabiduría, una perla del cielo que tiene que ver con los momentos difíciles en la vida de los hijos de Dios. Tiene que ver con los ciclos y las temporadas de prueba para los hijos de Dios. Muchas veces cuando hablamos de los asuntos del reino, las personas muchas veces no comprenden ¿por qué muchas veces los hijos de Dios pasan pruebas iguales a las pruebas que pasan personas que están alejadas de Dios? Y este es un tema bien interesante porque muchas veces no sabemos cómo poder explicarles a las personas acerca de esta pregunta. Quisiera en esta noche, quisiera en esta hora poder estar hablando acerca de los ciclos de prueba en los hijos de Dios. Y quisiera que pudieran estar yendo conmigo al libro de Eclesiastés. Y allí en el libro de Eclesiastés hay una palabra bien contundente. Casi no hablamos mucho acerca de esta palabra, pero es una palabra bien interesante y yo quiero estarla mencionando en esta noche. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Y voy a estar leyendo aproximadamente 3 versículos. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 2 versículo 14. Dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Aquí el autor del libro de Eclesiastés está comparando a un sabio con un necio. Está hablando acerca de las distintas percepciones para poder ver los asuntos de la vida. Sin embargo, él dice que hay un mismo suceso que les acontece a ambos. Miren lo que dice también Eclesiastés capítulo 9, versículos 2 y 3. Miren cómo dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. El autor del libro de Eclesiastés, que muchos dicen que fue el rey Salomón, el autor del libro de Eclesiastés está hablando en estos versículos acerca de diferentes tipos de personas clasificadas en justos y no justos, clasificados en sabios y en necios, clasificados en buenos y malos. Sin embargo, él revela que aunque tienen diferentes percepciones para manifestarse en la vida y para ver la vida, también él habla que hay sucesos que acontecen tanto a uno como al otro. Uno de esos sucesos de lo que él habla aquí y de lo que muchos otros versículos en la Biblia habla y de los que tienen que ver con precisamente con este tema del cual yo les estoy hablando en esta hora, son
los ciclos y las estaciones de las pruebas y los procesos para los hijos de Dios. Los ciclos y las estaciones de prueba para los hijos de Dios. Es bien interesante poder comprender que también los hijos de Dios pueden estar en circunstancias muchas veces y en pruebas de las cuales casi la mayoría de las personas siempre señalan de que es a los impíos, es a los injustos, es a los necios, es a los apartados de Dios a los que les acontece. Sin embargo, cuando vemos muchas veces que hay hijos de Dios que están pasando por diferentes pruebas, entonces no sabemos en realidad qué es lo que está verdaderamente aconteciendo. Y es bien interesante que los hijos de Dios puedan comprender que los versículos que acabamos de leer en el libro de Eclesiastés revelan de que un ciclo de una circunstancia, de un proceso que nadie quiere pasar, de una prueba que nadie quisiera atravesar, le puede acontecer tanto a un impío como a un hijo de Dios, tanto a un sabio como a un necio, tanto al bueno como al malo. Entonces, yo quisiera comenzar en esta hora esta palabra de la que yo te quiero hablar en esta noche. Primero, entendiendo esto, de que un ciclo de prueba, de circunstancias, de que una estación de un proceso que nadie quisiera atravesar, de una prueba que puede manifestarse de muchas formas. Se puede manifestar en forma de escasez económica, se puede manifestar en forma de una ruptura en los matrimonios, de procesos con los hijos, de relaciones con las personas que te rodean, de cosas que tienen que ver con la salud, que de muchas formas estamos hablando de un ciclo y de una temporada, de un proceso, sea cual sea, en el área de la vida que sea, en donde ningunos quisiéramos pasar. Y lo primero que yo quiero estar revelándote en esta hora es de que bíblicamente la Biblia enseña, no solamente en estos versículos del libro de Eclesiastés, sino en muchos otros versículos, la Biblia enseña de que tanto el justo como el no justo, tanto el sabio como el necio, tanto el bueno como el malo, pueden atravesar ciclos con las mismas circunstancias de pruebas y de procesos. Entonces aquí ahora la pregunta es, ¿por qué un hijo de Dios pasa o puede pasar por un ciclo de un proceso idéntico o igual al que pasa un impío o alguien que está apartado de Dios? Estoy hablando desde la perspectiva del proceso, de la circunstancia que esté pasando. Tanto un justo como un injusto, tanto un sabio como un necio, tanto un bueno como un malo pueden estar pasando la misma circunstancia, el mismo proceso. Y ese es el primer fundamento que yo quiero que tú puedas comprender. Tanto el bueno como el malo, el justo como el injusto, el sabio como el necio, pueden estar en esta tierra atravesando la misma temporada con la misma circunstancia, con la misma prueba. Y eso es lo primero que yo quiero estarle revelando a todos los hijos y las hijas de Dios que puedan estar mirando este video. Que un mismo acontecimiento le puede suceder tanto a uno como al otro. Ahora,
Lo otro, eso es lo primero que yo quiero estar hablando en esta noche. Ahora, lo otro en lo que yo quiero estar empezando a enseñar a partir de ahora, que es la parte más profunda de esta enseñanza, es cuál es el resultado que pueden obtener tanto uno como el otro ya que están pasando por la misma circunstancia. Porque ahí sí no es igual. No es el mismo resultado el que obtiene, aunque estén pasando por el mismo proceso, aunque estén pasando por la misma circunstancia. El resultado que van a sacar de la circunstancia no va a ser el mismo el resultado que va a sacar el necio del que va a sacar el sabio. No es el mismo resultado el que va a sacar el justo como el resultado que va a sacar el injusto. No es el mismo resultado el que va a sacar el bueno del malo. De la misma circunstancia, de la misma prueba, del mismo ciclo de circunstancias que pueden acontecerle tanto a uno como al otro, que sí puede ser el mismo tanto para uno como para el otro, los resultados sí no van a ser los mismos. Entonces, aunque Dios permite la misma circunstancia tanto para el justo como para el injusto, tanto para el sabio como para el necio, tanto para el bueno como para el malo, aunque Dios permite el mismo ciclo de circunstancias, aunque Dios puede permitir la misma temporada de circunstancias tanto para uno como para el otro, el resultado que cada uno de ellos va a sacar de la prueba sí no va a ser el mismo. Dios quiere que sus hijos, que van a poder pasar en algún momento circunstancias parecidas o iguales a las que muchos que están apartados de Dios pueden pasar, pero Dios quiere para sus hijos que por medio de esa prueba ellos obtengan resultados que Dios sí quiere que sí sean diferentes a los resultados que van a obtener los que están apartados de Dios. Entonces quiere decir que un mismo suceso Dios lo puede permitir tanto para uno como para el otro, tanto para el justo como para el injusto, tanto para el sabio como para el necio, tanto para el bueno como para el malo. Pero ya hablando del resultado que cada uno de ellos va a sacar por medio de ese proceso, Dios, en el caso de sus hijos, Él quiere que sus hijos obtengan un resultado de esa prueba. Algo que ya teniendo que ver con los que están apartados de Dios, no es que Dios no lo quiera, pero es que ellos han determinado su camino en alejarse de Dios, en vivir por su propia cuenta, y ahora Dios los entrega a su propia concupiscencia, a su propio destino, al propio camino que escogieron. Entonces quiere decir que un mismo suceso Dios sí lo puede permitir tanto para sus hijos como para los que están apartados de Él. Mas sin embargo, el resultado que Él quiere que sus hijos saquen de ese proceso, sí es algo que es extremadamente importante para Dios. Y es algo de lo que te quiero estar hablando en esta noche. Aunque un mismo suceso, aunque un mismo proceso, aunque una misma circunstancia, Dios la puede estar permitiendo tanto para un hijo de Dios como para uno que no es hijo de Dios. Ya cuando hablamos del resultado que Dios quiere que las personas obtengan por medio de ese proceso, porque un proceso da un resultado, es uno de los detalles que tenemos que entender. Es bueno que todos lo puedan entender. Ya hablando directamente del resultado, porque todo proceso da un resultado, ya hablando directamente del resultado, aunque el suceso, el proceso, la circunstancia puede ser la misma permitida por Dios, tanto para un hijo de Dios como para uno que está alejado de Dios, ya hablando del resultado del proceso, ya aquí Dios sí quiere que sus hijos obtengan un resultado específicamente. Algo que para los que ya determinaron su propio camino apartado de Dios, ya Dios los entrega a su propio destino, que por su propia determinación ellos han elegido escoger. Donde ya Dios, para Él, el resultado de esas personas, ya Dios lo deja en las manos de ellos mismos. Sin embargo,
el proceso por el que Dios permite que sus hijos pasen, que puede ser el mismo tanto para un hijo de Dios como para uno que está apartado de Dios, el resultado del proceso que Dios quiere para los hijos de Dios, sí es algo que es extremadamente interesante, y que en esta noche yo quiero estar hablándote acerca de ese tema, y que vamos a estar hablando de términos y de diseños profundos que quiero que puedan ayudar a seguir la transformación de tu vida hacia el éxito, hacia el triunfo y hacia la victoria. Si tienes a alguien por al lado ahí, dile: oye, no me esté hablando ahora ni me esté entreteniendo, que lo que yo voy a oír ahora va a cambiar mi vida. Sí. Ahora quiero estar yendo al libro de Job. Me queda poco tiempo. Quiero ir lo más rápido que pueda. Ahora quiero estar yendo al libro de Job, porque el resultado que Dios quiere que sus hijos obtengan por medio del proceso que pueden atravesar, que puede ser el mismo tanto para un justo como para un injusto, el resultado que Dios quiere que sus hijos obtengan es que sus hijos, por medio de ese proceso, puedan entender lo que no entendían, y que puedan empezar a entrar en la dimensión espiritual que no habían experimentado hasta que el proceso les llegó y los golpeó. Nemuasaha babayaba. Bukasinda tumbo bebo hemo bembo hemo kayaha. Naruatrua hasasayana. Nosotruta huda dimbo bombo kai. Mesuasuatua hakahayama. Aleluya. Miren esto, lo que dice el libro de Job. Quiere decir, ahora cuando leamos el libro de Job lo vamos a entender. Dios mío, no quiero que se me vaya el tiempo. Ahora cuando leamos el libro de Job lo vamos a entender. Quiere decir que Dios, para sus hijos, cuando permite el mismo proceso que puede ser tanto para un hijo de Dios como para un impío, ya en el caso tal de los hijos de Dios, Dios sí quiere que sus hijos, por medio de ese proceso, puedan obtener un resultado específico que Dios quiere. Y ese resultado comienza con dos cosas fundamentales. Número uno, que sus hijos puedan comprender y entender algo que no habían entendido y comprendido. Y número dos, que sus hijos puedan entrar en una dimensión espiritual que solamente se les fue mostrada cuando ellos fueron golpeados por medio de ese proceso. Y aquí entonces quiero declarar una palabra profética. Tú, como hijo de Dios, el proceso que estás pasando, aunque sea el mismo que pueda estar pasando un impío, el proceso que tú estás pasando fue traído, permitido por Dios, para Dios llevarte a una nueva dimensión de éxito, de triunfo y de victoria en tu vida. No lo quisiéramos pasar ninguno. Esa es la realidad. Ninguno, nadie lo quiere pasar. El proceso es bien duro. Cuando tú lees el libro de Job te das cuenta que hay procesos que son bien duros de pasar. Ninguno los quisiéramos pasar. Ahora, después que los hijos de Dios han pasado el proceso y han obtenido el resultado que Dios quería que ellos obtuvieran por medio de ese proceso, entonces aquí es donde entonces después los hijos de Dios dicen: gracias a Dios por el proceso que me hiciste pasar. Porque por medio de ese proceso, cuando me golpeó, número uno, comprendí algo que nunca había entendido. Y número dos, entré en una nueva dimensión, de una nueva esencia, de una nueva identidad, de una nueva personalidad, de una nueva dimensión de acción, de una nueva activación de dones, de talentos, de habilidades, de facultades, donde se abrió una dimensión para ver en el mundo espiritual y poder ver la visión, poder ver la meta, poder ver el enfoque, poder ver el propósito, poder ver el camino, donde se activaron dones, talentos, donde se desató una dimensión espiritual en la vida. Y entonces ahí es donde los hijos de Dios entonces dicen: gracias Dios por el proceso que me permitiste pasar. Se me está acabando el tiempo y quiero que puedan ir al libro de Job
porque hay dos cosas fundamentales que Dios quiere que sus hijos obtengan como resultado en el proceso. Número uno, que entiendan algo que no habían entendido. Y número dos, que entren en la dimensión espiritual de carácter y de identidad y de accionar y de fe y de gracia y de unción y de acción y de hábitos que Dios quería que ellos entraran. Y quisiera que puedan ir conmigo al libro de Job, capítulo 38. Y este es el momento entonces donde primera vez, después que Job pasa por aquel proceso tan duro, este es el momento donde por primera vez, entonces Dios le sale a Job y le habla desde un torbellino. Y miren la palabra de Job, miren la palabra de Dios, qué cosa tan tremenda. Job pasa por aquel momento tan duro que pasó, y este es el primer momento donde entonces Dios viene a visitar a Job y le sale en forma de un torbellino donde le habla. Y miren lo que Dios le dice a Job. Jehová convence a Job de su ignorancia. Miren cómo dice, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es lo primero que le dice Dios a Job. Una pregunta: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Miren, aquí cuando en realidad está hablando de consejo, aquí desde la perspectiva profunda y profética, cuando se está hablando del consejo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Cuando se está hablando del consejo, se está refiriendo a la esencia profética, de la verdadera esencia del nombre espiritual que Job tenía de Dios en el cielo, que estaba para ser proyectado como resultado de lo que Dios quería hacer con Job en la tierra. Pero miren la pregunta: ¿quién es ese que oscurece el consejo? En otras palabras, había alguien que estaba oscureciendo el consejo. ¿Qué es el consejo? Estamos hablando de la esencia profética. Estamos hablando de la esencia espiritual que estaba siendo emanada desde el corazón de Job. Ahora esa esencia profética, esa identidad divina, esa esencia que no es de este mundo, esa esencia celestial, estaba siendo oscurecida desde adentro del corazón de Job por una persona que la estaba oscureciendo. Y dice que la estaba oscureciendo con algo que Dios le habla, palabras sin sabiduría. Entonces miren la pregunta que Dios le hace a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces cuando Job recibe esta palabra de parte de Dios, cuando Job ve que cuando Dios le hace esta pregunta a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces Job comprendió que desde adentro de él, en el proceso de la prueba, emanó una identidad, emanó una personalidad con una dimensión de hablar palabras que no tenían sabiduría, que no venían del tercer cielo, y que en realidad por medio de ese diálogo interior, entonces la esencia que había en Job empezó a ser oscurecida. Y cuando habla de quién es el que oscurece, estamos hablando de tiniebla, que en realidad lo que quiere decir es que la esencia de la realidad que había en Job fue oscurecida por medio de una esencia espiritual que empezó a crear un diálogo dentro de Job que distorsionó la realidad que Job había creado en su corazón. Dios mío, se me va a acabar el tiempo. Pero miren ahora lo que dice entonces el capítulo 40. Además respondió Jehová a Job. Miren lo que dice entonces el versículo 40. Mira lo que dice el versículo 42.
Respondió, para que vean que Job sí entendió, se me está acabando el tiempo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás.